simplemente quiero hacer una bienvenida nomás. Hoy día tenemos a 5 súper invitados de distintas áreas del conocimiento. Tenemos a Maribel, Alberto, Rodrigo, Enrique y Ezio, y esta mesa la va a moderar Rodrigo Rojas, quien va a organizar un poquito la conversación. Para nosotros es muy importante lo que estamos haciendo. ¿En qué sentido? Creemos que las conversaciones contribuyen a la creación de conocimiento. Este conocimiento desde los cruces de las áreas del conocimiento para nosotros son muy importantes, porque el arte de alguna u otra forma es justamente esa plataforma que permite con bastante libertad poder ir complementando y usando distintas miradas, distintas voces. Estamos siendo muy cuidadosos en el registro de cada uno de estos encuentros que por lo demás tienen distintas voces. O sea, aquí los argumentos políticos, por ejemplo, que han instalado los niños, hay residencias de artistas, hay áreas temáticas más específicas, por ejemplo, Atrapaniebla, hay conversaciones que son más cruzadas, hemos tenido un cabildo que para nosotros fue muy importante. Es decir, son distintos formatos de levantamiento de información y que una vez que termine todo esto, evidentemente que vamos a hacer un trabajo de sistematización y de catalogación de lo que estamos haciendo. Así que para nosotros, muy bienvenido, muy importante esta conversación, y dejo a Rodrigo para que haga la presentación correspondiente. Adelante, bienvenido. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Voy a tomarme de algunas palabras de Sebastián. Efectivamente, estamos en el Centro de Estudios del Agua y efectivamente esta es una iniciativa que intenta congregar distintas formas de conocimiento. Pero antes de pasar a la siguiente frase, quisiera detenerme justamente en esos dos conceptos. ¿Qué es lo que significa estudio cuando se aplica el agua? ¿Y qué es lo que significa distintas formas de conocimiento? Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a situar el conocimiento más arriba de los hombros. El conocimiento es una actividad que parte desde el intelecto, que se procesa por lo general a través de los ojos. Somos una cultura ocular centrista, y que se procesa mediante abstracción, pensamiento crítico, y después que se comparte mediante la lengua, mediante el habla, sobre todo con vocabulario técnico, preciso, apropiado. Lo interesante de este Centro de Estudios del Agua es que parte por desordenar justamente lo que yo acabo de nombrar, porque aquí se considera que el estudio es una observación que no solamente parte desde los ojos, y un conocimiento que no solamente se expresa o se procesa mediante una abstracción racional. Aquí los estudios y el conocimiento también parte por la experiencia e involucra a todo el cuerpo. Esa es la razón por la cual esta iniciativa está situada en el ámbito de las artes, porque no es otra disciplina, sino que más bien las artes la que puede desordenar, congregar y darle sentido a aquello que va más allá de la razón. Por cierto, no es la única disciplina. También lo disputa con la filosofía y también con la religión. Pero aquí lo que nos une es justamente una multidisciplinaridad que va más allá del ejercicio racional. Voy a comenzar por la izquierda de ustedes, primero mencionando a Maribel Mora Curriao. Ella está acá en calidad de poeta, pero ella tiene una experiencia también observando a la sociedad. Ella trabaja en la Universidad de Chile. Ella está a cargo de una oficina que es, ya la tengo aquí
anotada. Un momento, paciencia. Maribel, ella es poeta, ella tiene un magíster en literatura de la Universidad de Chile, está también en trabajo de doctorarse por estudios americanos en la Universidad de Santiago. Ella ha destinado su energía creativa y también su energía intelectual a estudiar justamente la cultura a la cual ella pertenece, que es la cultura mapuche, y su producción artística, intelectual, por medio de la poesía. Como estamos acá en el Centro de Estudios del Agua, voy a destacar algunas cosas que la vinculan con este centro. En el año 2002 ella dirigió un proyecto financiado por el FONDAT que se llama Cofentenpulli, Mapu Fentenpulli, que es Espíritus del Agua y de la Tierra, que son 3 mitos mapuches para niños, y era un montaje teatral realizados por niños mapuche y basado en relatos orales tradicionales. Entonces ahí vemos justamente esa disciplina que pasa desde el cuerpo, desde escuchar, desde vivir algo, y lo transforma en un conocimiento transmisible. Maribel tiene una producción poética importante. Esta producción poética, creo que el último libro de ella es Perrimontum. Voy a usar las palabras que usó Farideh Serán para describir su poesía, para presentársela. La voz clara de Maribel nos guía por la ruta de un largo viaje. Un viaje cruzado por las lágrimas, los ríos, las iras, el fuego, las lluvias, el extravío y los naufragios, para luego concluir su Perrimontum, que culmina con la elegía a Manuela Colipe, porque solo mi abuela es digna de un pedazo de cielo. Esa es parte de un texto más amplio que habla sobre la última producción poética de Maribel Mora. Bueno, y seguimos en la misma dirección. Tenemos aquí a Alberto Peralta. Él está presentado como vivólogo y como montañista. Lo interesante de la práctica del montañismo es que, en conjunto con la época de los descubrimientos, digamos, la ocultación del planeta por los naturalistas, estaba también la intención autoral de dejar el nombre adosado a, por ejemplo, a una especie, el nombre adosado a una cumbre, el nombre adosado al cauce de un río que se inscribe dentro de un mapa. Alberto viene de esa profesión, pero yo, investigándolo, me di cuenta que está en una beta a contrapelo de eso. Encontré su nombre después de haberlo rastreado. Hay una serie de libros que hablan sobre las distintas cumbres de los Andes. Su nombre está inscrito en 2 o 3 cumbres, pero está de manera muy modesta. Después, leyendo sobre qué es lo que significaba esos ascensos, me di cuenta que hay un grado de modestidad buscada. Entonces, esto no es una forma de apoderarse de cumbres y trazarlas con su nombre, sino me doy cuenta también que es el tipo de conocimiento que se adquiere con el avance del cuerpo. El conocimiento que viene con el caminar, el conocimiento que viene con el proyectarse, el conocimiento que viene no solamente con conocer la verdad geológica de una cumbre, sino también de estar ahí, de experimentarla, de ver esas distintas proporciones del cuerpo humano con el macizo gigante que está frente a él. Y con eso yo recuerdo que si bien nosotros ahora estamos como cultura, estamos vertidos hacia los valles donde se ejerce la agricultura, o quizás también hacia las costas que nos proyectan comercialmente hacia afuera, en algún minuto culturalmente fuimos pueblos que miraban hacia las cimas. Fuimos pueblos que miraban hacia las cimas como verdaderos pasillos que comunicaban distintas extensiones de tierra. Así se piensa, por ejemplo, el Wallmapu, y también así se piensa el Tahuantinsuyo. Entonces, también veo a Alberto
una persona que de alguna manera está manteniendo viva esa visión del territorio. Y tengo a mi izquierda, que vendría a mi izquierda, que es su derecha, y que con eso no quiero decir nada, es circunstancial, nada más. Tengo aquí a Ulrike Broschek. Ella es químico ambiental de la Universidad de Chile y después estudió un magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Química de la Universidad de Santiago. Y ella es una persona que se ha dedicado a pensar la sustentabilidad de Chile, específicamente su relación con las aguas. Ella ha fortalecido una serie de conceptos y también una serie de observaciones. Por ejemplo, empezar a dilucidar y a distinguir de dónde viene la escasez de agua que tenemos en este minuto. Establecer, por ejemplo, qué porcentaje se puede adjudicar de esa escasez de agua al cambio climático y cuánto a la gestión y a la administración de este elemento. Cuál es la característica que tiene nuestro Estado, cómo lo aborda, cuántas instituciones gubernamentales tienen que ver con el agua y si es que están o no están coordinadas entre sí. Por ejemplo, cómo se aborda económicamente por el sector productivo que necesita agua una solución como puede ser la desalinización del agua de mar. Si se aborda en forma cooperativa, en forma competitiva, qué es lo que significa eso en términos económicos y también en términos de inteligencia. Y subrayo esta palabra porque todo lo que yo leí de las contribuciones de Ulrike tiene que ver con el mejor uso de la inteligencia para justamente abordar esta escasez de agua. Y luego, aquí ya al final de esta luna creciente, en la extrema izquierda, en la mía, o extrema derecha desde allá, tampoco saquemos conclusiones, por favor. Tenemos a Ezio Costa. Ezio Costa, él es abogado. Entonces, los abogados tienen una misión que es muy particular, porque es una misión que está sin duda sustentada en la razón, el ejercicio de la observación crítica, pero están siempre en primera línea con todas las fallas del ser humano. O sea, ellos si bien tienen la misión de abstraer los conceptos, el resultado de esa abstracción tiene que ser el cambio o regulación del comportamiento de la sociedad. Por lo tanto, la inteligencia del abogado siempre topa con las fallas del ser humano. Y Ezio es una persona que está formada en Derecho en la Universidad de Chile, luego estudió un magíster en Regulación en una de las escuelas que piensa sobre la forma de ejercer gobierno en el mundo, digamos que quizá una de las más prestigiosas, que es la London School of Economics. Digamos, ahí prácticamente se educa como un tercio, casi la mitad del gobierno inglés. Y él está dedicado justamente a temas de regulación ambiental. Tengo entendido que también está estudiando, no sé si ya lo has terminado, pero está estudiando un doctorado. Tengo que entregar la tesis a fines de diciembre. Ya, disculpa por haberte recordado eso. Me imagino que ya estás en la etapa donde uno sueña y hasta los árboles están hablando de la tesis. Sueña sacarla. Claro. Bueno, eso, y bueno, te deseo lo mejor con esa tesis. Y bueno, entonces yo acá ya he presentado a todos, digamos, a un lado mío tengo gente que trabaja con el lenguaje y la inteligencia, entendida racionalmente, y al otro lado mío tengo gente que viene desde la experiencia y el cuerpo, también para transmitir conocimiento a través del lenguaje. Entonces, aquí en esta luna creciente está representada esa multidisciplinaridad. Ahora, tomando la intervención en el sentido contrario en el cual empecé la
conversaciones. Me gustaría hacerles una pregunta directamente al Cayo. Les voy a pedir que destinen unos 2-3 minutos para responderla, y a partir de lo que ustedes respondan vamos a poder iniciar una conversación. Este conversatorio está situado en un momento histórico muy particular, en un momento histórico donde han surgido con mayor fuerza algunas exigencias sociales, y eso ha significado que se reorganicen algunas prioridades. Ustedes, como personas que han pensado sobre el agua, saben que el agua ya lleva tiempo, digamos, reclamando también su propia prioridad, exigiendo su espacio para ser pensado desde la cultura y también desde asuntos más prácticos. Entonces yo quería preguntarles, a su juicio, ¿en qué situación queda la reflexión y la regulación sobre el agua frente a lo que hemos llamado el estallido social? Eso. Muchas gracias. Y bueno, hola a todos y todas. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a los organizadores de este espacio. Me revelo a ser la parte solamente racional de este conversatorio, así que voy a hablar de mi experiencia. Y voy a decir dos cosas. Primero, que uno de mis primeros recuerdos infantiles es en el año 87. Yo vivía en Tiltil y hubo, para los que tenemos más edad, recordaremos que el año 87 hubo una gran tormenta en el invierno y hubo inundaciones, se caían los autos, mucho en Santiago, y en Tiltil el río se salía. Yo vivía en una casita que estaba al lado del hospital, el hospital estaba al lado del río, y uno de mis recuerdos entonces, muy pequeño, tenía 4 años, 3 años, fue salir en la noche a poner estos sacos de arena en la calle para evitar que se inundara mi casa. Hoy en día en Tiltil no hay agua, no pasa el río, no existe el río. No existe el río tampoco en muchas otras partes de Chile, y sobre todo en la zona central. Ayer, en la Cumbre Social para la Acción Climática que estamos haciendo, ayer la Lorena Donaire de Modatima, de las mujeres Modatima, contaba que, bueno, ella es de Petorca, y en Petorca tampoco hay río. Ella es una activista ambiental y una activista por el agua, y contaba que había llevado a su hija a un encuentro de activistas hace un par de fines de semana atrás, en el río Maipo, y que su hija de 12 años por primera vez había visto un río. Y que para ella fue muy emocionante, obvio. Muy emocionante además porque ella, la Lorena, activista por el agua, no se había dado cuenta que su hija no conocía los ríos. Que a pesar de que hablaban permanentemente del agua, su hija no... El río era algo que estaba en la tele para ella. Y al ver el Maipo, su hija se emocionó. Y decía, mi hija lo único que quiere es que vayamos a vivir cerca de un río. Y bueno, esa no es experiencia mía, mi experiencia fue ver este momento emocionante nada más, de la gente con la que trabajamos, y de la gente que ha estado llevando el activismo ambiental por el agua durante tantos años. En este momento histórico, el agua reclama su curso de nuevo, lo ha reclamado hace mucho tiempo. Las personas, me gustó mucho tu introducción cuando hablabas de la diferencia de lo que entendemos como, quiero usar tus propias palabras, como conocimiento, y el conocimiento está más arriba. El conocimiento nuestro del agua, de nosotros santiaguinos del agua, es un conocimiento pobre, en realidad. Porque tenemos un río que no es río, el agua que sale de la llave de las casas, y el resto es más bien de oídas o cuando vacacionamos, pero no es el conocimiento experiencial, real, corporal de las personas que no tienen agua, que son varias cientos de miles en Chile, que no tienen agua y que les llega un camión aljibe una vez a la semana, y que en el caso de pueblos como Petorca tienen horarios en los cuales los niños pueden ir al baño en el colegio. A las otras horas no pueden ir porque no hay agua en los baños. Eso uno lo puede escuchar y decir esto es terrible, pero experienciarlo es algo totalmente distinto y que nosotros no hemos sentido. Ahora, ¿en qué se traduce eso hacia una nueva constitución especialmente? Yo creo que primero que nada se traduce en reconocer obviamente el derecho humano al agua, pero se traduce también en reconocer el agua como un bien común,
en que no puede ser que las decisiones sobre cómo se utiliza el agua sean decisiones que las toman los dueños de los derechos de aguas y que por lo tanto, además dueños de los derechos de aguas que no solo muchos de ellos no experiencian la vivencia del río, sino que a veces ni siquiera conocen el río. Esto también lo escuchaba ayer de unos jóvenes peruanos que tenían toda la razón del mundo. Decían, muchos de nuestros ríos, las decisiones sobre la gobernanza del río la toma una empresa multinacional que está en el norte, en alguna parte, en Europa o en Estados Unidos, personas que jamás han visto el río, que no saben lo que es vivir alrededor del río y que sus decisiones afectan nuestras vidas. Y eso, en un bien esencial como el agua, a mí me parece impresentable. Como estamos en un momento más político que jurídico, en un momento constituyente, bueno, entonces uno diría, ¿qué acuerdo como sociedad vamos a tomar en torno al agua? Y el número uno para mí es reconozcámoslo como bien común y con acceso para todos. Gracias. La forma en que nosotros estamos gestionando el agua a nivel nacional, la manera, el modelo que hemos implementado, ¿cierto? Está ya hace rato presentando múltiples fallas. Hay muchos síntomas de ello, ¿no? Y mi temor y mi preocupación es que de la enfermedad aguda, ¿cierto?, que hemos vivido cada cierto tiempo, esto se transforme, y el agua se transforme en una enfermedad crónica, ¿sí? Y que de alguna manera vamos normalizando estos síntomas. Entonces, nosotros hemos tratado de ir dando visibilidad a esos síntomas, de mostrar a los diferentes actores, a los tomadores de decisión, las múltiples fallas. Y esto es algo que se ha venido trabajando durante mucho tiempo y lamentablemente ha sido un tema, el agua ha sido invisible para muchos. No ha sido incluido el agua como algo prioritario, como algo vital. Tampoco han sido escuchadas las distintas visiones, los diferentes sectores. Entonces, por el modelo que tenemos, de alguna manera se ha priorizado para el desarrollo productivo, para el desarrollo económico, siendo que el agua cumple una función vital y donde hemos dejado de lado no solamente el consumo humano, sino que también los ecosistemas hídricos y todo el bienestar y toda la base que genera el ecosistema para nuestro sustento de todas las actividades que desarrollamos. Entonces, hemos tratando de acercar posiciones, de escuchar las diferentes visiones e integrarlas, pero ha sido difícil. Llevamos muchos trabajando en esto, más de 15 años, y ha sido invisible, ha sido normalizado. El camión aljibe, una solución parche, es estructural y creciente. Y así muchísimos más ejemplos. Y se va normalizando. Entonces esa es mi preocupación. Vivimos la crisis de la enfermedad aguda este invierno, con las declaraciones de sequía, de escasez hídrica. Y de alguna manera eso generó una oportunidad, una ventana de oportunidad de poner la mirada en el agua a nivel nacional. De decir, oye, aquí hay un tema que no es solamente de la zona rural, es del país. Eso generó una oportunidad. Y ahora la crisis que tenemos es una crisis social, que de alguna manera nosotros hemos estado observando, y el agua está dentro de las principales peticiones. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que las crisis generan, y las revoluciones generan las oportunidades de, en este caso, el punto de inflexión que nosotros sí necesitamos en el agua. Nosotros necesitamos un punto de inflexión, un cambio radical. Es un cambio 180 grados. Nosotros necesitamos eso. Y si no lo hacemos con urgencia, eso es una situación irreversible. Eso es una situación irreversible para el desarrollo. Entonces, lo tomamos como una oportunidad, como el punto de inflexión que necesitamos. Y ahora decir que lo que estábamos haciendo quizás de una manera demasiado tímida, y ahí tenemos que hacer la autocrítica, ¿no?, de cuánto nosotros hemos contribuido a llegar al punto donde estamos. Es que esta crisis nos despierte para trabajar de manera urgente, de manera acelerada, y entender que necesitamos ese punto de inflexión y de seguir haciendo entender a las diferentes partes. Es un poco
para empezar. Bueno, voy a seguir. Primero que nada, tengo que decir que nosotros vivimos en un universo donde el elemento hidrógeno es el regente de toda la actividad física a nivel físico, ¿no? En esta dimensión del hidrógeno, que es la parte fundamental del agua, H2O, el hidrógeno se junta en forma magistral con el elemento oxígeno. Estas moléculas interaccionan entre sí en forma increíble. Es un solvente gigantesco. La historia del agua es la historia de la vida en el planeta. No podemos desconocer esto, es una gran verdad. Por lo tanto, el agua, yo creo firmemente en eso, es el gran regente de la destrucción y de la vida del planeta y de todo el universo en sí. El agua es un elemento muy importante y no me voy a detener más en explicaciones científicas, etc. Ahora, yendo a la parte uso del agua, tengo que detenerme y hacer una gran protesta respecto al problema que hay ahora en la subcuenca del río Petorca. Esta cuenca hídrica es larga, atraviesa todo Chile y empieza con el límite con Argentina. Hace 30 años atrás, esta cuenca el río Petorca mantenía un caudal de relativa importancia, incluso desembocaba en el mar. Ahora no llega nada. ¿Y a qué se debe esto? La Dirección General de Aguas, a través de presiones políticas, otorgó derechos de aprovechamiento hídrico a un montón de particulares relacionados con un partido político y se adueñaron de la cuenca, en la parte media, e instalaron pozos profundos de extracción del acuífero, donde hay un sistema hidrogeológico que es muy difícil recargar. Y empezaron a sacar agua y embalsarla a través de pozos de 120, 130, etcétera, o más, o menos profundidades. Y eso ha llevado a cabo que ahora el agua se utiliza solamente en la producción, o gran parte, en la producción de paltas. O sea, el agua la transformamos en paltas. Y detrás de todo eso está el dinero, el materialismo práctico que ha dejado a grandes familias de pequeños agricultores sin intermedio, con camiones aljibe, como lo decía. Bueno, y termino con esto diciendo de que es lamentable, es urgentísimo, de alguna forma crear conciencia a nivel especialmente de centro al norte de Chile, donde estamos quedando casi prácticamente por el mismo fenómeno, sin recursos. Yo todo esto lo puedo ver porque gran parte de mi vida me la he pasado midiendo agua en todos sus estados, ¿no? Yo he estado midiendo los campos de hielo, he estado en los glaciares, midiendo las condiciones que tiene esta agua en estado sólido. Y me he percatado de forma muy directa de este fenómeno. Muchas gracias. Primero, también contradecir a Rodrigo. No, respecto al tema del conocimiento
para que no se me quede, lo digo de inmediato. Creo que de la cultura donde yo vengo, la cultura mapuche, el conocimiento siempre es de todos, pero no solo de los seres humanos, sino que de todos los elementos que componen la naturaleza. Y cuando estudié pedagogía, yo hubo una frase que me hace mucho sentido todavía, que es de Pablo Freire, que dice que todos sabemos algo y todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Que en el fondo es una frase que marca mucho. Yo soy profesora de formación inicial y marca mucho de lo que hago. Yo efectivamente creo que todos aprendemos. Pero también sé que eso, antes de Paulo Freire, estaba en lo que me decía mi abuelo. Por eso es que la frase me fue tan fácil asumirla. Y en la cultura mapuche los temas del agua son fundamentales, tan fundamentales que hay muchos seres mitológicos, como se llama en la antropología, que tienen que ver con el agua, que son seres del agua específicamente. Y el agua es un espacio, por lo tanto, fascinante, misterioso, al mismo tiempo que cotidiano y práctico, digamos, algo que sirve para vivir, pero al mismo tiempo es algo ligado a lo sobrenatural. Y ahí creo que una de las cosas que a mí más me ha gustado de haberme venido a vivir a Santiago, haber venido a estudiar acá después de muchos años de haber vivido siempre en el sur, en realidad en la 9ª región, es hacer este proceso de análisis de lo que yo aprendí dentro de una cultura que es tan distinta a la cultura occidental en su base. ¿Ya? Que podamos encontrar elementos comunes, pero que efectivamente chocan también en muchos aspectos. Y el tema del agua es uno de esos. El agua no es un elemento más de la naturaleza en la cultura. El agua tiene tanta vida como tenemos vida nosotros. Tiene tanto lenguaje como tenemos nosotros, tantas posibilidades de comunicarse, y también tiene vida espiritual, por eso hay seres que la habitan. Tengo un poema que les voy a leer después al final, que habla de uno de estos seres de agua que se llama Tuwin Malen, que son como las divinidades que habitan las lagunas, ¿ya? Y quizá las lagunas eran como los ojos de agua, como también se traduce desde Mapunguna al español, eran quizá estos espacios de agua más complejos de comprender y por lo tanto también más temidos. No era agua que fluía, sino que agua que estaba ahí estancada. Entonces, las Huimalén lo que hacían era enamorar a los hombres que tenían la osadía de ir a las lagunas en las noches, ¿ya? Y lo que ocurría finalmente es como estos hombres se enamoraban de la Huimalén, se iban a vivir a la laguna. Lo que en términos reales es alguien que se ahogaba en una laguna. Y claro, esta idea de que hay momentos en que uno puede ir a determinados espacios de agua no está en la cultura occidental. Hay seres que habitan esas fuentes de agua que los mapuches rara vez conocemos, porque se nos enseña de chiquititos que a tal hora no puedes ir a ese estero o a ese río o a esa laguna, y hay otros en que sí puedes. Pero siempre se pide permiso, así como uno pide permiso para entrar a una casa, se pide permiso para entrar a una fuente de agua, para entrar a una montaña. Hay muchos ritos, los mapuches somos muy rituales en ese sentido, pero más que un rito es una comunicación, es efectivamente pedir permiso para usar esta agua, para meterla en el agua, y de una manera donde ese respeto que hay por los espacios va generando también que yo no pueda usarlos de cualquier manera. O sea, una de las cosas que nos diferencia ahí
Y yo adhiero totalmente a lo que mencionaba el compañero extremista de izquierda, que el agua debe ser considerado un derecho humano y un bien común. Pero dentro de la cultura mapuche diríamos un poco más que eso. Sería más bien respetar los derechos del agua. Así como algunos lo plantean, se promueve ahora respetar los derechos de la naturaleza. Lo he escuchado en algunas organizaciones ambientalistas. Para los mapuches sería más bien algo como eso, que nosotros respetemos al agua, porque el agua es un ser, necesita su posibilidad de ser y estar en este mundo de la manera que ella es, para decirlo. Y esa es una mirada que le da vuelta, digamos, a esta idea de que nosotros tenemos derecho a usar el agua, a tener agua, a utilizarla. Más bien es como nosotros tenemos que dejar que el agua sea también y escuchar un poco más al agua. ¿Qué significa, en términos prácticos, decir que el agua debe ser un bien común? ¿Hasta qué punto se interpreta la palabra común? En esta conversación se habló del agua invisible y la relación con el agua como una enfermedad crónica. Se habló del agua y su memoria como una especie de historia de la vida entera, y se acaba de decir que el agua es un ser y que como ser es una persona que debiera ser reconocida con derechos. ¿Cómo interpretas entonces tú, desde el término práctico, la palabra, o sea, la expresión bien común? Voy a partir por decir que estoy de acuerdo en que, y parte de las propuestas constitucionales que tenemos es que precisamente la naturaleza tenga derechos y entre ellos el agua tiene derechos. Ahora, que la naturaleza o el agua tengan derechos es a mi juicio, una mala manera en la cual el derecho como disciplina intenta darle una protección, la máxima protección posible a los ecosistemas. Por la sencilla razón, de nuevo a mi juicio, que para el derecho los ecosistemas no existen. Nunca han existido. En 2000 y tantos años de derecho, digamos de los romanos hasta ahora, que es como nuestra fuente principal, los ecosistemas no existieron y el medio ambiente como un sistema interconectado de elementos empieza a existir en el derecho en los años fines de los 70, principios de los 80 y con algún nivel de fuerza ahora, en los últimos 10 años. Por lo tanto, no habiendo experiencia sobre cómo se protege efectivamente el espacio y los elementos de ese espacio interconectados, los ecosistemas, se han tomado soluciones jurídicas que son las mejores que podemos imaginar, pero que en realidad no le hacen justicia, creo yo, al agua o al medio ambiente. Entre ellas, convertirlas en sujetos de derecho, entendiendo que el derecho es súper antropocentrista, entonces que si convertimos la naturaleza y el agua en también seres como en seres humanos, en sujetos de derecho, entonces el antropocentrismo del derecho va a funcionar para proteger el agua y la naturaleza. Yo creo que hay que relevar al medio ambiente como lo que es y a los ecosistemas como ecosistemas. Entonces son como bienes comunes. ¿Y qué significa que sean bienes comunes? Por supuesto hay un rango amplio de cosas que puede significar ser bienes comunes. Y hay una discusión y un desarrollo que tenemos que hacer de qué va a significar en nuestro derecho que algo sea bien común. Que además no lo tenemos muy trabajado porque resulta que no tenemos muchos bienes comunes. Tenemos algunos, pero son pocos y con una regulación más bien escasa, de poca densidad. Entonces vamos a tener que empezar a imaginarnos qué significa que haya más bienes comunes. En el entendido que vamos a tener, en varios entendidos. En el entendido número uno, que vamos a ir a votar en abril y vamos a ganar para que sí se haga una nueva constitución. En el segundo entendido de que vamos a ganar una asamblea constituyente. En el tercer entendido de que vamos a redactar una nueva constitución y que esa nueva constitución va a ser hacia una
democracia ecológica. ¿Y por qué todo esto es entendido? Porque si no vamos hacia una democracia ecológica, vamos a estar colapsando de nuevo en 10 años más por cuestiones ambientales. No depende solo de Chile no colapsar, pero por lo menos tenemos que dar nuestro primer paso quizás hacia el siguiente sistema jurídico, económico, social. Y ese sistema va a tener que estar basado en parte en los bienes comunes. Podríamos tomar definiciones de bienes comunes como las de Eleanor Ostrom, por ejemplo, y ver cómo se gestionan esos bienes comunes, como ella lo investigó, y entonces tendríamos que decir que son bienes respecto de los cuales todos tenemos acceso y que la gestión es decidida comunitariamente y por lo tanto democráticamente dentro de esa comunidad. Esa es una definición más o menos básica que creo que hay que tomar, en el sentido también de que el agua debiera ser un recurso respecto del cual exista democracia en la toma de decisiones de cómo se va a usar o no se va a usar. Una democracia que solo puede estar limitada, como todas las democracias, por los derechos humanos y, me parece a mí también, debiera tener una base de mantención ecosistémica y por lo tanto el agua primero para reproducir el ecosistema, para que funcione el ecosistema y para el consumo humano y luego para todas las otras actividades productivas. Creo que esa es la aplicación práctica de que sea un bien común. Y las actividades productivas en las cuales se utiliza el agua también tienen que tener en alguna medida una base democrática, que sea una base de cómo queremos que se desarrolle el país de aquí en adelante. ¿Vamos a seguir siendo una economía extractivista? Espero que no, porque si seguimos siendo una economía extractivista vamos a quedar igual. Si no seguimos siendo una economía extractivista, entonces ¿cómo se va a usar el agua? Los ejemplos que se han dado de Petorca, de Las Paltas, son los más llamativos, pero hay tantos ejemplos iguales en todo Chile y en lugares a veces impensados como Chiloé. En Chiloé hay escasez hídrica y la gente recibe hace 6 años con camiones aljibe el agua. En Chiloé, donde llueve muchísimo. El director de la UNEMI de la 10ª región, hace un par de años atrás, lo vi en un foro y decía: nos gastamos toda la plata de la UNEMI de la 10ª región en traerle agua a la gente de Chiloé, porque nuestro presupuesto es limitado y se considera que traer agua en camiones aljibe es una emergencia. Pero esto ya, como decía Ulrike, esto ya no es una emergencia, es una situación cotidiana, digamos, es una situación estructural. Entonces no puede ser que estemos gastando, ese es un reclamo, no puede ser que nos gastemos la plata de emergencia en esto que es condición, no es emergencia. Entonces en Chiloé tenemos, ¿y por qué en Chiloé? Bueno, en Chiloé porque se explota el pompón y se explotan las turberas como si fueran minerales y se venden para que en las casas hayan maceteros con esta cosita verde. Eso es la esponja natural que mantiene el agua en Chiloé y también en la región de Aysén. Se vende también para hacer pañales. Pero eso es la base de sacar la esponja que mantiene los ecosistemas y a la gente en Chiloé para construir cualquier cosa, es el extractivismo. Entonces, ¿vamos a seguir con ese extractivismo? No tenemos muchas salidas si seguimos por ahí. ¿Es el pompón, es la turbera un bien común? Parece, a mi juicio, sí. Por lo menos un bien común en el caso de Chiloé, porque es necesario para que siga existiendo un ecosistema que sostenga a la comunidad política y jurídica de humanos que habita en Chiloé. Entonces, probablemente el avance debe ir en ese sentido. Ulrike, cuando Ezio hablaba de forma muy entusiasta sobre una posible nueva constitución, después sobre la posibilidad de transformarse en una democracia ecológica, yo sé que al sector productivo, a las empresas, por lo general, independiente de cuál es su postura política, todo escenario de cambio político le genera, digamos, cierto grado de ansiedad, que en forma natural las empresas aspiran a la certeza jurídica, a la estabilidad económica y política, pero sin embargo, en un periodo previo a este estallido, que podría así ser calificado como de estabilidad y de certeza, tenemos, digamos, un Estado que, según yo leí en algunas entrevistas tuyas, destina 43 instituciones a administrar el agua no coordinadas entre ellas.
También tenemos una situación país donde solamente 2% del consumo del agua es el que consumimos nosotros en las casas, el resto lo consume el sector productivo, que están llamados también a buscar nuevas fuentes de alimentación de agua, pero tampoco lo hacen de manera coordinada. Tú describías una situación en Antofagasta de la desalinización, donde hay una serie de empresas que han invertido en eso, en vez de haber todas invertido en un solo gran proyecto, entonces van multiplicando ahí los gastos. Entonces, al parecer que la situación de estabilidad no garantiza una inteligencia para abordar esto. Entonces, ¿tú ves de alguna manera algún tipo de aprendizaje y reflexión dentro de este sector productivo, digamos, el forestal, la agricultura, el minero, para enfrentar, digamos, el tema del agua, o sigue siendo, digamos, algo invisible? Ya, muy buena tu pregunta, me surgen múltiples visiones y pensamientos al respecto. Primero, señalar que nosotros hemos sido muy estudiosos de mirar ejemplos a nivel mundial, de conocer diferentes modelos de cómo se gestiona el agua. Y encontramos un espectro bien amplio, ¿no? Desde modelos más privados de agua a modelos más públicos de agua. En la región latinoamericana, por ejemplo, nosotros podemos ver estos distintos modelos, ¿ya? Y sin embargo, señalar que en los territorios, cuando tú miras los problemas son los mismos, ¿ya? Aparentemente no habría una influencia de los problemas en el territorio de si esto es más público o es más privado. Lo que sí hemos visto, que en todos los países referentes, porque hacen una excelente gestión, porque han tenido éxito en la forma en que gestionan el agua, el Estado ha tenido una función y un rol clave, protagónico, de regulador, demandante, de generar los incentivos necesarios, las políticas hídricas de Estado, con los planes de acción, ¿ya? Entonces, lo que ha pasado en Chile es que nosotros, en los años 80, cuando hicimos el Código de Agua, que es la ley que regula toda la gestión, ¿cierto?, del agua, nosotros establecimos un modelo de un mercado privado de agua, ¿ya? Porque nosotros entregábamos los derechos de aprovechamiento de agua en un contexto quizás donde había disponibilidad de agua, un contexto distinto, para fomentar el desarrollo productivo, el desarrollo a nivel país. Y entregamos esos derechos a perpetuidad y en forma gratuita. Y por falta de información, durante los años siguientes, entregamos más derechos de agua que el agua que físicamente había, ¿ya? Por falta de información. Entonces, se generó el desarrollo productivo, se profesionalizó el uso del agua, o sea, hoy día tenemos nosotros muchos productos de exportación en mercados súper importantes, ¿cierto? Nosotros somos exportadores de alimentos, somos exportadores de distintos productos que vienen del forestal, del sector minero, y somos como protagonistas a nivel mundial de todas esas exportaciones. Sin embargo, eso obviamente llegó a un punto de quiebre, ¿cierto? Cuando empezó la sequía, cuando empezó la sobreexplotación del recurso. Y como tú dices, hoy día, ¿qué vemos? Que el 98% del consumo del agua es del sector productivo, ¿ya? Y el 2% es del consumo humano. Entonces, ahí hay un tema súper clave de cómo nosotros logramos resolver, ¿ya? Entonces, el Estado que delegó todo el rol de regulador, de demandante, de ejecutor a este mercado no fue capaz ni de prever esa situación, ni de medirla, ni de tampoco poner las soluciones para mitigar o compensar o lo que sea. Y por lo tanto el Estado necesita recuperar esa función, recuperar el rol, tomar el rol. Y por lo tanto esto depende del gobierno. Yo veo que esto depende del gobierno, y nosotros hemos pasado por 4 gobiernos que han vuelto a comenzar de cero. O sea,
Cada administración parte de cero, con diagnósticos para entender. Nosotros que trabajamos en este tema estamos cansados de capacitarlo. Hemos estado capacitándolo durante 15, 20 años de diagnósticos para hacerles entender cuáles son los problemas, las causas. Y hemos llegado a las mismas conclusiones cada vez y a las mismas propuestas cada vez. ¿Y por qué no hemos avanzado en la propuesta? Porque no ha habido voluntad política para avanzar en este tema. No ha existido la voluntad. Y lo han reconocido. Y hoy día tampoco existe voluntad para avanzar. Entonces, porque se trata de simplificar este problema como que fuera algo simple. Y el agua con sus múltiples funciones es compleja, es multivariable, por lo tanto las soluciones también lo son. Y estamos tratando de simplificar, entonces estamos viendo embalses, estamos viendo una carretera hídrica como la solución, como que vamos a tener la panacea, o sea, vamos a tener una carretera hídrica que va a solucionar todo el problema del agua en Chile. Eso es simplificar, es tratar de dar una respuesta como ambiciosa para calmar la ansiedad, como que vamos a solucionar todo, cuando eso genera múltiples conflictos y cuando escuchamos a las comunidades hay un rechazo muy importante, cómo nos hacemos cargo. Entonces, yo siento como una frustración súper importante en eso respecto a la voluntad de avanzar. Y el sector productivo, yo creo, ha llegado a muchos acuerdos. En todos estos procesos y ejercicios hemos llegado a acuerdos. Y hay que reconocer que hay acuerdos transversales. Hay un acuerdo que necesita una institucionalidad que lidere el tema del agua a nivel nacional. Hay consenso de todos los actores que necesitamos avanzar en la gestión integral del recurso hídrico en las cuencas. Hay acuerdo transversal de que necesitamos la eficiencia en el uso del agua por parte de todos los sectores, que necesitamos soluciones colaborativas, multipropósitos, sinérgicas en el territorio, que beneficien a todos los usos del agua, que necesitamos conservar los ecosistemas hídricos. Hay muchos consensos. Mi pregunta es, ¿por qué no hemos avanzado entonces? Y yo siento que el sector productivo, que hoy día quizás tiene mucho del poder en esto, puede ser un protagonista en exigir y demandar al Estado que tome su rol para que regule por el bien de todos, porque si no pasa que exista una regulación y un cambio radical, no va a haber legitimidad para que esos sectores productivos sigan trabajando. Y además, si el sistema colapsa, porque sin agua, colapsamos todos. Y eso lo tienen, yo creo que los sectores productivos lo tienen claro. O sea, el punto es cómo, pero voluntariamente no va a sacrificarse. ¿Ya? O sea, en el fondo, la discusión ha sido demasiado ideológica. La discusión de la reforma del Código de Aguas hoy en día es ideológica. Es lo mismo que pasa con la situación en el contexto nacional. Se polariza. Entonces, unos contra otros, cada uno defendiendo lo suyo. Necesitamos generar las alternativas para que yo con confianza pueda acceder en ese territorio. De alguna manera. Esto no ocurre mágicamente ni voluntariamente. Esto exige un rol del Estado, exige una planificación y exige poner sobre la mesa todas las alternativas con todas las miradas. No sé si eso responde a tu pregunta, pero... Sí. O sea, es que no era una pregunta que necesitaba una respuesta, sino necesitaba abrir una ventana para ver la complejidad que hay detrás. Y en ese sentido está súper bien. Pero mientras yo te escuchaba hablar, sobre todo cuando escuchaba ese ejercicio donde dices que cada administración que viene empieza desde cero y trata de llegar a su propio diagnóstico y cada vez que concluye ese diagnóstico se llega de nuevo a al mismo resultado. Mientras tú decías eso, yo me imaginaba a Alberto caminando hacia una cumbre. Él dijo que él ha pasado muchos años midiendo el agua en su estado sólido. Entonces, claro, yo veo a Alberto trabajando con el tiempo geológico y también con la memoria registrada en esta agua en estado sólido.
Y lo que tú estabas describiendo es justamente una humanidad sin memoria, y que en el fondo no quiere recordar, porque volver al punto cero es quizás encontrar un distinto resultado, y bueno, al parecer no es así. Entonces, y también cuando escuchaba la primera intervención de Alberto, cuando hablaba del río Petorca como uno de los tantos ejemplos, decía, bueno, y ahora este no llega al mar. Yo recordaba una crisis también hídrica que corresponde al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y cuando una de las medidas que se hace es que se contrata a gente que venga a hacer milagros, y esta persona, no recuerdo el nombre, pero un experto israelí, y en estas copuchas que se publican en el diario La Segunda, en El Ojo de la Llave, reproducían una conversación que tenía él con el presidente. Iban los dos en un auto y le decía, yo no sé de qué crisis hídrica me está hablando usted, si en este país dejan que los ríos lleguen a la mar. Entonces, claro, estamos hablando de una memoria que es una memoria política, administrativa, que tiene que ver con la logística o la gestión del agua, enfrentada con otra memoria, que es una memoria que viene del tiempo planetario, del tiempo geológico, del cual también podemos aprender. Pero también estamos frente a otra política que va más allá de derecha o izquierda. Tiene que ver, digamos, con cuál es la función del río dentro de un territorio. Y cómo un país desértico, un país que también se define también frente a momentos muy difíciles como Israel, que entiende quizás como bien común, no necesariamente solamente como bien productivo el agua, pero no deja que esta agua fluya al mar. Y acá nosotros estamos en un escenario de escasez hídrica, y parte también de las cosas que queremos defender es el curso natural de los ríos. Es decir, desarrollo humano, desarrollo económico y también cierto grado de coherencia con el estado natural de los ríos. ¿Tú crees que eso es posible de ser conciliado, ya que tú tienes un ejercicio, digamos, que mira el tiempo con ese arco tan grande, digamos? Bueno, nuestro país, todos sabemos lo largo y estrecho que es. Gran parte de las cuencas que tienen problemas hídricos son cuencas pequeñas, con una columna vertebral, entre comillas, que sería el agua, por ejemplo, el río Petorca, con una trayectoria muy corta. De alguna forma el agua tiene que llegar al mar, porque cuando llega al océano cambia el gradiente, empieza, en vez de tener 15 grados, 10 grados, 8 grados, tiene casi 1 grado, entonces el agua se junta y forma humedales, y los humedales están llenos de aves que utilizan esa forma para un montón de funciones biológicas. Ahora, volviendo antes que se me vaya, los glaciares no están retrocediendo ahora, se están yendo hace 18.000 años aproximadamente, por formas naturales. Ahora es evidente que están retrocediendo de forma mucho más acelerada por razones antrópicas. Desde que empezó la revolución industrial y se empezó a contaminar nuestro planeta con los gases de efecto invernadero, es que este proceso, que era muy lento hace 18.000 años, ahora se ha acelerado. Bueno, después de esta introducción, estamos, creo yo, en el momento preciso para instaurar, generar, y esto que estamos haciendo ahora de una forma más de ayuda a la humanidad, no solamente a Chile,
sino que de la humanidad, de crear conciencia de este recurso que para mí es más espiritual que físico, como decía. El agua es sagrada, el agua pertenece a la humanidad, que debería respetarla desde una conciencia superior, como algo sagrado, sin perjuicio que se puede canalizar, utilizar para riego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Chile tiene una montaña enorme que traspasar en torno a estas razones políticas. Los que mandan acá en este país, que ha mandado siempre, es aquel grupo económico, político, social, donde priman valores absolutamente materiales, prácticos, el materialismo práctico, y su consecuencia es el mercado. El mercado le pone precio, le pone valor monetario a estos recursos, y estamos viendo que el agua es un bien privado, que el agua se utiliza para fines estrictamente económicos y se nos ha olvidado. Dejamos atrás a la población, al hombre, al agricultor. Hay que cambiarlo, pero no puedo dar ideas de cómo, diablo, podemos cambiar esta situación. Pero hay que hacer una revolución, primero que nada, intelectual, dándole el valor que se merece a este recurso. Afortunadamente podemos, y para terminar, para abundar en conocimiento, por ejemplo, de las variaciones del clima, quiero decirles que los glaciares no es otra cosa que una página que se congela en el tiempo. El glaciar se forma mediante la superposición de eventos climáticos invernales, donde la nieve se comprime y queda en estado sólido ahí, y es una cosa inmejorable para poder usar métodos científicos que el estudio del polen, el estudio de algunas moléculas complejas, los isótopos, etcétera, etcétera. Pero un glaciar es un libro abierto al pasado, y eso es una de las cosas más interesantes que existen. Y a través del retroceso en el tiempo de los glaciares, uno puede ver cómo ha ido cambiando todo. Y finalmente, para terminar, quiero nuevamente despertarlos a la conciencia de que hace falta una acción, una articulación, no sé si política, social, pero donde debemos cambiar estas leyes absolutamente diabólicas en torno a los dueños del elemento en Chile. Tenemos que cambiarlas, porque si no, no va a haber forma de ir atrás. De alguna forma hay que restarle derechos a los poderosos que son dueños de las cuencas. Las instancias no sé, pero de alguna forma debemos hacerlo. Gracias. Maribel, tú hablaste del agua como un ser viviente, y todos los acá que han intervenido han utilizado para referirse al agua también palabras que tienen que ver con seres que tienen cuerpo, es decir, se ha referido como enfermedad, se ha hablado de memoria, se ha hablado de tener conciencia, que son todos elementos que surgen en la relación con un interlocutor con el cual uno debiera poder comunicarse, escuchar, entenderlo, pero al parecer, cuando tú nos hablas que el agua tiene su misterio, pero también tiene su lenguaje, al parecer nosotros no entendemos ese lenguaje, no sabemos identificar ese vocabulario. Se nos pide tener conciencia, pero de algo que no sabemos ni ver ni escuchar. Entonces tú como poeta y como la persona que en esta conversación ha señalado este asunto del lenguaje, ¿tienes, digamos, en tu experiencia alguna forma de cómo poder escuchar, cómo poder acercarse a esa conciencia? Difícil pregunta, difícil traducir la experiencia.
A ver, cuando era niña, mi abuelo siempre me hablaba de todas las cosas que habla, lo que dice el pajarito, lo que dice el agua, lo que dice la planta. Y fui aprendiendo así, sin muchas preguntas, porque además en la cultura mapuche uno no pregunta mucho, uno tiene que pensar y buscar su propia respuesta a partir de lo que te van diciendo. No hay como ese espacio de decir por qué esto, por qué lo otro. Es como que no existen esas preguntas, es como que uno va pensando. No sé si uno llega a la respuesta correcta o no, es difícil saberlo en una cultura así, pero luego esas reflexiones que uno tiene las va compartiendo a medida que crece, a medida que se va haciendo adulto y tiene posibilidades de interactuar con los demás. Y así fui aprendiendo también esto de los lenguajes de los distintos elementos de la naturaleza, pero a ver, lo voy a poner con un ejemplo. Cuando llegué a Santiago, una de las cosas que me pasó es que yo no podía saber cuándo iba a llover. No tenía como ese aprendizaje que había tenido de niña y que yo respiraba y sabía si iba a llover o no. O sea, no te podría decir por qué, pero yo sabía, lo sabía en mi piel, en mi cuerpo, en las sensaciones, y era como, va a llover, o va a helar mañana, o va... Y había, claro, también indicadores como que el cielo estaba más rojo, entonces mañana no llovía, sino que iba a haber helada, que la escarcha que aparece en el sur, que es muy bonita además, y que acá no se ve prácticamente. Y todos esos cambios en la naturaleza era como que la naturaleza te los va diciendo, pero no te los va diciendo con palabras como las que uno conoce, sino que a través de lo que uno experimenta en esa relación que se establece. Lo pongo con otro ejemplo quizá más que pueda explicar un poco más esto. Si uno ve una piedra particular en la cultura mapuche, el hecho de encontrar esa piedra, de ver esa piedra, puede implicar en ese acto que se establece de inmediato entre yo y la piedra, que algo va a pasar. ¿Ya? Y yo lo sé cuando veo la piedra. No podría explicarle cómo se produce ese proceso de comunicación, pero uno va aprendiendo en la experiencia a interpretar esos lenguajes distintos, el de la piedra, el del agua. Los sonidos del agua seguramente son distintos también si va a llover o no va a llover, pero no podría decir cuál es la nota musical del agua, digamos, o cuál es el decibel del sonido que a mí me indica que va a llover. Pero imagino que en términos científicos eso se podría traducir, como digo, a una nota musical, o a un decibel de sonido, o a un cambio de ritmo en cómo fluye el agua. Imagino que debe haber algo ahí que efectivamente cambia cuando va a cambiar el tiempo. Pero también esa comunicación tiene que ver no solo con procesos de la naturaleza, del clima, digamos, sino también con procesos de la comunidad. Los mapuches antiguos solían estar muy atentos a todos estos cambios, a todas estas observaciones que uno podía hacer, porque le estaban permanentemente indicando cómo iba a ir la vida en comunidad, incluso en tiempos de guerra, si la guerra que venía, la batalla que venía, digamos, iba a ser buena o mala para el grupo. Entonces, muchos de esas cosas que uno aprendía, que iba aprendiendo, las aprendía con la naturaleza, en la naturaleza y desde la naturaleza, y que podían ser en esa experiencia directa, pero también podía ser en sueños. Soñar con agua tiene múltiples significados en la cultura mapuche, de acuerdo al tipo de sueño que sea y a las sensaciones que yo tenga en el sueño con el agua. Y
las interpretaciones de sueños no son como el manual de sueños de Freud, no, es como son bien personales. Uno sueña con agua y uno sabe que ese sueño con agua es bueno o malo por la experiencia que tuvo. No tiene que ver con que el agua sea clara o sea oscura o sea barrosa o sea fluida, sino más bien con las sensaciones que yo tuve en mi relación con el agua dentro del sueño. Y creo que es un poco lo mismo que ocurre en la vida común, en la vida de vigilia cuando uno está despierto. Es más bien como esas sensaciones más intuitivas las que me dicen, y menciono mi intuición y yo sé que estamos muy lejos de eso en la cultura occidental. Cuando nos movemos en este ámbito de pensamiento en la cultura occidental, la intuición es una cosa rara, así casi mágica, algo que le pasa a algunos. Dentro de la cultura mapuche, este lenguaje es eso, es más bien intuitivo. ¿Cómo puedo yo ir interpretando eso? Y cuando la intuición funciona, son muchos los elementos que se cruzan. Yo no creo que la intuición sea mágica. Yo, en esta mezcla de pensamientos que tengo, creo que en algún momento se va a llegar a la explicación de cómo funciona la intuición, qué elementos se cruzaron, digamos, para que tú tengas como esta especie de conocimiento en un momento, de saber que algo va a pasar, porque hay muchos elementos que ahí entraron en conjunción y que tu cerebro lo interpretó, digamos, de alguna manera. Creo que eso es también la relación del lenguaje que hay de los mapuches con cada uno de los elementos, pero tiene que ver con estar atento a todo lo que pasa, a todo. O sea, a la mirada de ustedes, al aire que entra por la puerta, a todo lo que hay dentro, a los colores, a los olores que hay dentro de un espacio, que en la cultura mapuche se fomenta mucho estar atento a eso. Siempre se habla de olores, sabores, de sensaciones, de imágenes, de cambios en los espacios. Como digo, una piedra que antes no la vi y ahora me aparece ahí, me llama la atención. No sé si ustedes ven las piedras en su camino en algún momento. Bueno, tú sí. Las ves permanentemente y seguramente las conoces y hasta son tus amigas. Pero el resto de la ciudad no sé si ve las piedras que hay que se va a encontrar en el camino. Entonces son como formas de aprendizaje o de conocimiento, como decía Rodrigo, que son distintos en las distintas culturas. Y creo que la forma como conocemos el agua y nos acercamos al agua igual determina la forma como nos relacionamos con ella en las distintas culturas. Y creo que eso es clave. Creo que sería súper bueno para mí, por ejemplo, en términos de aprendizaje, conversar con alguien de una cultura indígena o de las culturas orientales que no tienen el agua como la tenemos nosotros en el sur. No tienen esa experiencia del agua. Para mí el agua era... existía todo el año. Además vivía en un pueblo que estaba lleno de canales de regadío. Había mucha agua a mi alrededor. Y por lo tanto mi experiencia es distinta. Mi experiencia no es con la sequía. Entonces, cómo comprender la escasez de agua para mí es muy difícil. Me cuesta concebirlo. Por eso sería bueno para mí esa experiencia para entender otra forma el agua. Bueno, yo creo que ahora corresponde abrir el micrófono, y este micrófono se lo ofrezco al público, pero también se lo ofrezco también a esta luna creciente, por si tienen alguna pregunta cruzada o comentarios o cosas que sumar a lo que algunos de sus compañeros de esta conversación han dicho. Bueno, yo sé que sí, qué bueno, que es muy bueno cuando hay un voluntario, porque en Chile uno generalmente tiene que empujar a la gente para que opine. Mira, agarrándome un poco de lo que tú señalas, Maribel,
espacio que ha ido constituyéndose como un lugar de las palabras. ¿Y en qué sentido lo digo? En que estamos hoy día en un proceso que la misma ciudadanía, a partir del estallido social, ha ido instalando como una necesidad de urgencia, que es la relación constituyente. Debemos construir una nueva constitución. Y claro, todos de alguna u otra forma hemos ido informándonos, hemos ido leyendo las constituciones y también hemos hecho algunas comparaciones, ¿no? O sea, la Constitución en Chile parte con la primera palabra que dice por decreto y luego dice las personas. Y por ejemplo en la Constitución, y esto ya lo he repetido en otras ocasiones, pero que me hace mucho sentido, la Constitución de Bolivia parte en tiempos inmemoriales, las montañas, los lagos y los ríos. Por otro lado, el espíritu del Centro de Estudios del Agua incorpora un instrumento público que fue la Carta del Agua de Chile, que fue una carta que nosotros consideramos bastante legítima porque fue un proceso de más de un año, participaron 300 personas, arrestaron 45, en base a una serie de instancias de encuentro, de conversatorio, donde participó gente del mundo público, privado, ONG, investigadores, académicos, en fin, niños, con una metodología. Esa metodología está muy bien explicada por lo demás. Y se constituyó en una carta muy sencilla, una carta ciudadana, donde se establecieron prioridades, urgencias, buenas prácticas y algunas propuestas. Esa carta se hizo en 2017 y lleva como título Sumérgete 2017, cómo construir juntos la cultura del agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué palabras, qué conceptos, desde un punto de vista de la ciudadanía y su demanda, debiesen necesariamente estar presentes en la Constitución? En uno de los conversatorios anteriores apareció muy fuertemente y casi de manera unánime el concepto de cuenca. Pongo solamente ese ejemplo para ver de qué manera nosotros, que actuamos de forma ciudadana, el espíritu del Centro de Estudios es justamente promover la cultura del agua y generando redes, y ver de qué manera nosotros podemos cumplir un rol para ir instalando dentro de las demandas ciertas precisiones conceptuales. No sé si logro darme a entender eso. Como la pregunta tenía la palabra Constitución, adivinen a quién le voy a pasar primero el micrófono. Voy a responder de manera sucinta. Creo que tienen que estar las palabras ecosistemas, la palabra equilibrio o armonía en relación con los ecosistemas y en la relación humanos-ecosistemas y en la relación humanos-agua. Respecto de las cuencas, la propuesta que estamos manejando en este momento es que, y ojalá funcione y llegue a ser algo real, es que la división política administrativa de Chile debería ser en base a las cuencas. O sea, las regiones actuales no tienen sentido en términos ecológicos y por lo tanto dividir en base a... De hecho hay regiones que empiezan y terminan en un río y el río que entre las dos regiones ya no le importa. Dividir en cuencas no solamente porque eso le daría un sentido ecológico, sino que también porque deberían ser los propios gobiernos regionales, o como se llamen, provinciales, departamentales, lo que sea, como le pongamos en la próxima constitución. Cuencales, claro. Ellos cada uno son autónomos de las cuencas. Exacto, los que se hagan cargo de las cuencas. Entonces, una de sus funciones principales debería ser que siga funcionando adecuadamente esa cuenca en términos ecosistémicos para que todos los demás que tienen que hacerse cargo sigan funcionando. Están boicoteando. Eso. Y bueno, y lo que dije antes, bien común, en el caso del agua, derecho del agua y al agua. ¿Puedo hacer una pregunta? No, pero primero deberíamos quizás juntar preguntas del público, ¿no? ¿Hay metodología? No, puede lanzar una pregunta. Ya, bacán. Me gustaría, si alguien del público se atreve a... Vale. A ver si alguien del público se atreve a comentarla. Es una pregunta en base a algo que estaba diciendo Ulrike.
hace un par de locuciones atrás, pero si hay alguien que quiere contestarla, bacán. Yo también he definido académicamente que hay un problema ideológico en la discusión de aguas que hace muy difícil avanzar en la discusión de aguas. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando definí eso dije, en verdad, claro, el problema es que en un extremo está estaticemos todo el agua y en el otro extremo está lo que tenemos hoy día. Y este es el problema de la discusión ideológica, porque a mi juicio es imposible hacer un cambio en la gestión de aguas, incluso en la gestión de aguas, sin romper un poquito el cerco ideológico de lo que tenemos actualmente. Porque, como decía Enrique, si bien los dueños del agua entienden que esto va a colapsar, sin una presión, no están dispuestos a cambiar. Y cuando redactó la Constitución la dictadura, los que decidieron sobre el agua fueron principalmente la Sociedad Nacional de Agricultura, que es uno de los grandes opositarios a cualquier cambio en el régimen de propiedad. Yo diría, sin tener un conocimiento específico, así como el dato, pero diría que probablemente son ellos los que más se oponen, no, en verdad si tengo algún nivel de conocimiento, en el lobby, en el Parlamento por lo menos, son ellos los que más se oponen a cualquier cambio. No las grandes transnacionales, no, es la Sociedad Nacional de Agricultura. Entonces, ¿cómo correr ese cerco? ¿Cómo hacer una discusión si no es ideológica? Le pregunto a la amiga de amarillo, ¿no? ¿Quién quiere contestar? Yo creo que la forma de romper con el cerco ideológico es puntualizando a la gente y sometiéndolo de repente a ciertas experiencias que no se viven como en la ciudad. En la ciudad, que es donde está la mayor parte de la experiencia que demuestran, me parece que tiene la gente que está a cargo del país en este momento. Entonces, someterlo a la experiencia del exceso de agua y después someterlo a la experiencia de la sequía extrema, eso ya puede ser un cambio. Yo me voy a tomar una atribución excelente, pero quiero mostrar, cuando se pueden acercar a alguno, es como un pequeño regalo, no tenía nada que lo preparé para otra cosa, pero calza muy bien acá. ¿Puedes ver? Sí, claro. No, lo que tengo acá es un terrón del lecho seco. Bueno, lo que esto estuvo por muchos años sumergido bajo el agua. El lecho seco de la laguna de Culebra también. Y tengo una placa de cobre. Bueno, eso hago estas cosas. Extraño. Tengo las coordenadas del lugar donde lo obtuve. Sí, me gustaría que lo vieran, ¿verdad? Sí. Voy a partir creo, me gustaría como aportar a la discusión con esto. O sea, eso verdaderamente estuvo por mucho tiempo bajo el agua y ahora está expuesto. Y ahora esto, o sea, es sólido. Eso fue ese barro que yo sentía cuando me bañaba, que era como una especie de cosa hermosa, flotante, como una especie de gente que ni siquiera uno se hundía en eso, de repente está compactado. Y básicamente no choco con la dirección, porque por mucho que cualquiera de nosotros vuelva al lugar, lo deje ese mismo trozo de tierra en su exacta ubicación donde estaba, nunca va a ser lo mismo. Y eso es lo que nos hemos enfrentado ahora a todos nosotros. Si nos hacemos ver a la gente que tiene la opción de producir un cambio real, porque yo siento que por mucho que haga estas cosas, o mucho que hable, mucho que haga, es un individuo común y corriente, no escucha a mi familia, ahora me está escuchando ustedes, pero más que eso no tengo ninguna influencia en la política. Entonces, mientras estas personas, y sobre todo las personas que tienen el grupo económico, no le tomen el peso a estas cosas, el cambio es difícil y se va a transformar, se va a estar polarizando la cosa y por un lado van a decir que estos son políticas de izquierda, otro lado que estas cosas son de derecha. Eso se van a llevar y no se va a avanzar en algo que es tan real, en algo que aquí hay una evidencia física del suceso, y basta con
sea, no es tan difícil tomar un bus 1 hora y 20 minutos para llegar allá. Bueno, eso. Sí, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy parte de una comitiva que vino desde Copiapó, representantes de la Asamblea Ambiental Comunal, que hemos levantado en los últimos 2 meses, luego de que empezaron las movilizaciones. Y la verdad es que ha sido una instancia súper interesante porque se han agrupado diferentes organizaciones ecologistas de la región, también con personas que provienen de grupos de estudios que están en otras regiones, y hemos logrado levantar una agenda de propuestas para la acción ambiental dentro de la comuna. Nuestra idea es que después sea una agenda regional, pero en las discusiones que se han dado dentro de las propuestas, está bien marcada esa línea o la división ideológica de la que se hablaba, porque, por ejemplo, el próximo año en la ciudad de Copiapó van a subir en 15% las cuentas del agua porque va a entrar en funcionamiento la planta desaladora. Y bueno, y había gente que decía, no, es que a partir de la nueva constitución podemos redactar un nuevo código de aguas que haga del agua un bien común, pero también hay gente que dice, no, es que entonces el Estado debiese declarar un subsidio estatal para todas las zonas que tengan que pagar un exceso por el costo del agua. O incluso otras, como demandar colectivamente a la empresa que da agua allá en la comuna por infringir el derecho al agua, el derecho humano al agua. Y bueno, y la verdad es que nosotros veníamos con la idea de hacer ese tipo de preguntas, como súper técnicas, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en lo que hemos comentado, que nos parece a mí me parece muy grato que estemos hablando del agua como en toda su dimensión, porque no es como ya habría que reformar el Código de Aguas en su artículo tanto. No es solamente eso, la lucha por el agua, sino que es también recuperar la visión, una visión más ligada hacia lo natural, hacia nuestra conexión con ella, escuchar historias de ustedes que son grandes académicos o más eruditos en estos temas, escuchar esas historias que apelan a sus recuerdos de infancia, a recuerdos que tienen relación con su familia, con su historia personal, me parece muy grato porque en el fondo habla de que todos estamos conectados o sentimos esa cercanía en algún momento con el agua, que ahora en algunos momentos se sitúa en nuestra mente como el recurso hídrico, simplemente el recurso hídrico. Y por último, es que es más un comentario, pero igual me gustaría que les diera luces cómo realmente poder luchar en el ámbito comunal o nuestra posición por el agua, porque es todo un tema allá también. O sea, somos la tercera región de Atacama, Copiapó era el oasis del desierto. El río dejó de correr en al menos 10 años, volvió el 2015 luego del aluvión, del gran aluvión, porque hubo otro en el 2017, y no ha dejado de correr, o sea, sí ha dejado de correr, pero intermitentemente. El tema es que hemos estado con la presencia visible del río en la ciudad. Lo que antes era solamente polvo y que a la gente le molestaba cruzar y era como un estorbo y prácticamente el basural de la ciudad, se ha transformado en un lugar de encuentro y de recuperación de la memoria histórica, etc. Entonces, muchas de la gente, y yo creo que me atrevo a hablar por la gran mayoría de los copiapinos y copiapinas que respetan y quieren su ciudad, toda la gente está con el miedo constante a que deje de existir el río, a que deje de correr. Y no sabemos cómo luchar contra gigantes prácticamente. Por eso generamos una agenda de acción que contiene las propuestas que nosotros podemos dar y que se levantaron democráticamente. Pero, ahora sí, lo último, que la vuelta del río significó la reactivación de la vida cultural, artística de la ciudad. O
sea, yo creo que si alguien hace estadísticas está más que claro que se reabrió la Escuela de Arte, de Cultura de la ciudad. Empezaron a haber mucho más movimiento dentro de la ciudad cuando volvió el agua. Y eso también, obviamente, que da temor perderlo. Y en lo personal, como mi historia con el río, es que yo tuve la oportunidad de verlo cuando estaba muy pequeña. Y nunca es así como de bañarme en él porque ya venía con muy poco caudal. Pero iba al río, sacaba muestras del agua de los charcos, los veía al microscopio, descubrí todo el microcosmos que había en el río. Y después se fue durante mucho tiempo. Y ahora para mí es muy grato irme a sentar todas las noches en el río a escuchar, simplemente a escuchar. Y ver la lechuza que ha vuelto a aparecer dentro de la ciudad. Es como que prácticamente converso con ella todas las noches. Entonces, por eso también me parece muy grato que estemos hablando también en esa dimensión sobre este tema. Y no sé si algún compañero o compañera quiere hacer de la asamblea. Bueno, y todo. Quiero hacer para aprovechar el espacio. Yo quería agregar a lo que señalaba Paloma. Bueno, mi nombre es Andrea primero que todo, y pertenezco también al grupo de estudiantes de formación ambiental de la Católica de Valparaíso, que también somos del área de Derecho, que además los ecosistemas. Aparecieron las garzas grandes de nuevo en el norte, aparecieron la vegetación, lo que era polvo ahora es vegetación. Ese polvo se estaba vendiendo para hacer proyectos inmobiliarios, ahora ya no. El tema es que, como señalaba Paloma, su desaparición amenaza con que vuelvan los proyectos inmobiliarios, con que perdamos todos los ecosistemas. El mar también se ve afectado, la entrada del mar, todo eso. Entonces, bueno, la comunidad también lo ha destacado en las peticiones. El agua es un gran tema. Cuando llevamos la agenda a legitimarla en la última asamblea, la gente se enfocaba en el agua, se enfocaba en el agua, se enfocaba en el agua por obvias razones. Tenemos miedo de quedarnos sin agua como personas, tenemos miedo de que nuestros ecosistemas pierdan el agua. Las lluvias aparecen, desaparecen. Este año no hubo lluvia después de haber pasado 2 aluviones. Entonces, la verdad es que también existe un grado de incertidumbre de los comportamientos hídricos dentro de nuestra región, lo que nos produce también incertidumbre respecto de cómo llevar nuestras vidas, cómo construir una casa, cómo construir un techo, cómo llevar a cabo la construcción de un plan comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso más que nada quiero agregar, no sé si... Muchas gracias. Sus comentarios despertaron el interés de seguir, digamos, esta conversación. Le voy a pasar primero el micrófono a Ulrike y después a Alberto. Estaban ahí inquietos por intervenir. Sí, yo creo que es súper importante hablar de las soluciones, las propuestas, para no quedarnos pegados en el diagnóstico y solamente el problema. Señalar, sí, que respecto del caso de Copiapó, yo creo que a propósito de nuestro trabajo ahí, de entender un poco las distintas visiones y escucharlas, surge un tema súper relevante que es algo que nos está pasando. Es la proliferación de los sistemas de desalación como la respuesta a la falta de agua. Y lo que ocurre ahí es algo que tenemos que realmente mirar, porque esto no es normal a nivel mundial. O sea, tú vas a Estados Unidos y las desaladoras no han sido ampliamente integradas, tú vas a Brasil, tampoco es el caso, y acá hay una proliferación, una al lado de la otra. En Antofagasta, por ejemplo, nosotros tenemos 20 proyectos de construcción del sistema de desalación, uno al lado de la otra, cada uno con su sistema de conducción a 4.000, 5.000 metros de altura para la minería, sin ningún tipo de capacidad de coordinación en el territorio y sin ninguna gota de agua producida para otro uso, para una diversificación productiva, por ejemplo, para una comunidad. Eso es algo que no nos puede estar pasando y ese es el tendencial, eso es lo que va pasando. En el caso de Copiapó, la necesidad de invertir en la planta desaladora es súper paradójico porque a nivel mundial el estándar te dice que el consumo humano tiene el derecho al agua de mayor calidad y de menor costo. Ese es el estándar mundial que se recomienda.
Y entonces, ¿por qué el consumo humano hoy día, por la falta de agua o por la sobreexplotación del recurso de las aguas que están en la cuenca, por qué si eso ocurre, y sabíamos el 98% del consumo de agua es productiva y el 2% del consumo humano, ¿por qué el consumo humano es el que tiene que migrar a la fuente más cara? ¿Por qué el consumo humano tiene que pagar el agua más cara cuando la falta de agua no proviene del consumo precisamente de ese sector? Ese es un cuestionamiento que se hace y que es una alerta, que eso puede generar próximos estallidos sociales fácilmente. Entonces no nos puede estar pasando eso con las desaladoras y el aumento de costo que significa el agua desalada es significativo. La superintendencia lo ha estimado un 70% el aumento de costo. Entonces, o lo paga el Estado, o lo subsidia esa planta el Estado, que somos todos nosotros, o se traspasa todo a tarifa en la cuenta del agua. Entonces, ese es un tema que es importante poner en alerta, que es lo que nos está pasando, ¿ya? Sin hablar de los efectos ambientales que produce la desalación, o sea, ¿ya? Sin ni siquiera meterme en eso todavía. Ahora, nosotros hemos generado una propuesta que le hemos llamado transición hídrica, que... ¿Quién es nosotros? Ya, nosotros. Llevamos 2 años trabajando en un proceso que se llama Escenarios Hídricos 2030, donde hemos invitado a múltiples actores de todos los sectores, de la academia, de las ONG, de las comunidades, de los actores de los territorios, el mundo público y privado, para avanzar, ¿ya? En algo que estaba trabado en una discusión de reforma en el código, como que si el código de agua iba a resolverlo todo, que es muy importante, es la base, pero no es todo, ¿ya? Entonces dijimos, avancemos en paralelo para complementar y hacer avanzar en soluciones concretas para abordar falta de agua. Desde ahí se generó un consenso, una propuesta, transición hídrica. Tiene 4 pilares fundamentales. El primero es la gobernanza, la institucionalidad a nivel nacional y a nivel local. Necesitamos una subsecretaría, una agencia, alguien que coordine todos los planes de seguridad hídrica, de adaptación en Chile. Necesitamos eso. Nosotros lo tenemos en energía. Tenemos que tener un ministerio de energía, pero en el agua, como tú decías, tenemos 43 instituciones que tienen que ver con la gestión del recurso, una fragmentación. Necesitamos unificar las miradas a través de alguna agencia, una subsecretaría, una institucionalidad que pueda mirar una política hídrica de Estado con mirada a corto, mediano, largo plazo. Y también necesitamos la gobernanza local. La gobernanza local yo creo que es la respuesta de Copiapó. Para Copiapó, la unidad, el consenso, el trabajo en gobernanza puede generar cambios realmente muy importantes. Yo creo que ahí es donde está la respuesta. El segundo eje es la conservación de nuestros ecosistemas hídricos. ¿Por qué? No porque seamos ambientalistas, sino que porque es la base de todo, de toda la vida y toda nuestra existencia. Por lo tanto, sostener la infraestructura natural que tenemos de provisión de agua, que nos da resiliencia a los desastres, frente a los desastres del cambio climático, es clave. Es lo primero que tenemos que hacer porque con eso aseguramos todos los usos del agua. Por lo tanto, por eso es que viene después de la institucionalidad, viene la base de los ecosistemas. En tercer lugar, el uso mucho más eficiente y estratégico del agua, donde está la priorización del consumo humano, la mantención de los caudales ecológicos, la protección y sostener los sectores productivos más vulnerables, los pequeños productores que se sostienen, que son los más vulnerables, esos tienen que ser priorizados, ¿ya? Y los consumos altos de agua desde los sectores productivos necesitan reducir su consumo y optimizarlo. Necesitamos pensar una agricultura distinta, que no siga erosionando los suelos, que se están desertificando por el mal manejo de los suelos. Necesitamos pensar en formas distintas del uso del agua. Agricultura vertical, mucho más de la tecnificación. Bueno, hay montones de técnicas, ¿no?, que se han visto. Y luego el cuarto eje, que es nuevas fuentes de agua.
nuevas fuentes de agua en zonas donde no tenemos recursos hídricos, donde nos falta, para poder también desacoplar el desarrollo productivo del uso del agua en las cuencas, que es limitado y decreciente. Necesitamos incorporar mejor el agua lluvia, infiltrarla mejor en los acuíferos para almacenarla. Necesitamos pensar en el reuso de las aguas residuales tratadas, por ejemplo, que hoy día botamos al mar. Nosotros hoy día botamos agua servida al mar. Son 8.000 litros por segundo de agua que se van al mar, de agua servida, que nosotros podríamos tratar, recuperar y reutilizar. ¿Ya? Eso, hay muchas medidas, también la reforestación con bosque nativo es clave. Como hemos ido desertificando todo el país, hemos sido, como nos decían en la mesa social, generadores de sequía. Nosotros somos generadores de sequía porque nosotros hemos deforestado y al sacar cobertura vegetal eliminamos ese ciclo de agua que produce la cobertura vegetal. Entonces ya no llueve en los valles porque está el suelo desertificado y erosionado. Entonces, una estrategia muy importante que se está haciendo a nivel mundial es la reforestación, la forestación con bosque nativo. Y lo que ayuda a eso es a fomentar a que la naturaleza vuelva a funcionar. Estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Eso está en todo el eje que tiene que ver con conservación de ecosistemas. Entonces, esos son los 4 ejes que nosotros estamos proponiendo y donde en la parte central está la institucionalidad, tanto local como nacional. Gracias, Ulrike. Alberto. ¿Dónde está el agua del río Copiapó? Hace 50 años atrás, 55 años atrás, el río Copiapó llegaba al mar en una amplia y enorme extensión de vegas, de acuíferos. Ahora no llega prácticamente nada, cero. ¿Dónde está el agua? El 80% se la chuparon los agricultores de la parte alta del valle del río Copiapó. Manflas, Pulido, Jorquera, grandes ríos con caudales muy importantes. Entonces, los que piensan de que la minería es la que se está apoderando de este recurso, es falso. La minería en general, que es bastante alta en la provincia, saca aguas que están confinadas en cuencas cerradas, en la cuenca de Maricunga, del Salar de Pedernales, de la cuenca del Negro Francisco. Ahí se junta por milenios agua y esa la minería la utiliza. Ahora, ¿cuál es la solución? Formar una superintendencia de manejo de cuenca, algo parecido. Tú lo dijiste de forma muy amplia, de forma muy clara, con hombres notables de la zona, porque esto también se puede politizar. Después van a haber personas que van a estar a favor de ciertos sectores que son los que tienen el poder monetario. Hay que grabar a los que tienen los grandes derechos del agua de la cuenca con, no sé, imponerles mayores cuotas de dinero para favorecer otras formas de generar recursos. ¿Qué otra forma de generar recursos? Yo no le veo que sea la solución la forestación, salvo en la Pampa del Tamarugal, etcétera, etcétera. Porque también la forestación ocupa recursos. En la Pampa del Tamarugal es una tremenda extensión. Claro que estoy de acuerdo que forestando puede de alguna forma en el largo plazo hacer cambios en la meteorología. Pero el sistema de sacar agua del mar, que es la osmosis inversa, que es la ingeniería para extraer agua del mar, necesita una enorme potencia eléctrica, porque en el fondo se trata de sacar a presión las moléculas de agua y después llevarlas a un delta de 4.000 metros, 3.000 metros. La única forma que parece plausible es hacer esto
hasta para la universidad, hasta Copiapó, que está a 300 metros de altura. Pero este plan que tiene la minería de hacer mediante osmosis inversa, llevar agua del mar a 4.000 metros, es un sistema costosísimo, donde van a tener que plantas de darle potencial al agua para que suba. Bueno, eso es lo que yo quería agregar, porque no tengo mayor conocimiento de los aspectos legales, lo dijiste muy bien. Gracias. Este poema se llama Tuwin Malén, que lo había mencionado antes, son las divinidades que viven en la laguna. Esta divinidad que se identifica con el agua está relacionada con todos los demás elementos de la naturaleza, como todo en la cultura mapuche, todo está relacionado. Entonces el poema tiene que ver por un lado con esto tan natural como la laguna, por otro lado muchos elementos espirituales, mágicos también. Tuwin Malén. Porque yo desciendo del alba, instinto soy y delirio, silencio dormido en el mar del inicio. Yo la luz de la noche que inunda tu sangre. Ven, acércame la dulzura de tu lengua, estallido de pétalos y llamaradas, mariposas huyendo de la niebla y el eco, oscuridad de selvas aguardando la estrella del presagio. Acércate, pero no profanes, ni una nota en mis abismos has de tocar, allá en el fondo ocultaré mis temores. Cada horizonte guarda una alborada, cada enigma las venas del origen. Porque viento soy y peñasco, y ola blanca y fría que roe las certezas, y perfume de miel y manzano soy, florido y fecundo cielo de luna, y estrellas desperdigadas en la tierra de los sueños. Ven, mira la oscuridad en mis ojos y bebe con lentitud el misterio en mis cabellos. Desnudo el saber de mis labios, mira el sello de mi cuerpo, pero no levantes el velo de mi soledad sin memoria. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, les devolvemos ese aplauso, en realidad son ustedes que son y este tipo de conversación no tiene ningún sentido si esto después no se replica, así que espero que hayan memorizado palabra por palabra y después lo transmitan y a su vez eso se transmita a nuevos oídos, nuevas bocas, etc. Muchas gracias, gracias a Ezio, a Ulrike, a Alberto y también a Maribel.